¿Por qué Jesús oró a Dios si Él es Dios? ¿Se puede decir que Jesús oró a sí mismo? Esta pregunta surge a menudo cuando leemos los Evangelios y observamos que Jesús se retiraba con frecuencia para orar. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas reporta que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Si Jesús es Dios, podrías pensar que se rezó a sí mismo. La reflexión nos lleva a investigar la naturaleza y humanidad de Jesús y el misterio de la Trinidad. La fe cristiana enseña que solo hay un Dios eterno que se manifiesta en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto no quiere decir que haya tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Para entender mejor, podemos pensar en el agua, que puede aparecer bajo forma de hielo, líquido o vapor, pero siempre sigue siendo agua. Por eso, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús describe al Espíritu Santo como el Consolador que el Padre enviaría en su nombre. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, te enseñará todo y te lo recordará. Todo lo que te dije. Juan 14:26. En este pasaje vemos cómo Jesús habló del Espíritu Santo como una persona distinta del Padre, pero activa en unidad. Esto nos ayuda a entender mejor el concepto de la Trinidad y la relación única entre las personas divinas. La humanidad de Jesús y el significado de la oración radican en su doble naturaleza. La naturaleza humana y divina de Jesús es uno de los aspectos más extraordinarios y misteriosos de la fe cristiana. Es a la vez plenamente Dios y completamente ser humano. Esta realidad significa que Jesús posee ambas naturalezas de manera completa y simultánea. Como Dios, podía realizar milagros extraordinarios y ofrecer salvación a la humanidad. Pero como hombre, experimentó hambre, dolor e incluso la muerte. Es como si tuviera dos series completas de experiencias fusionadas en una sola persona. Nos lo imaginamos con todos los poderes de un superhéroe, pero que también vive los desafíos diarios del ser humano, experimentando todo lo que sentimos, excepto el pecado. Este aspecto nos ayuda a entender cómo Jesús pudo hacer cosas increíbles, pero también conocer íntimamente la condición humana. Jesús no fue solo un ejemplo de humanidad perfecta, sino que vivió en plena obediencia a su Padre. Esto significaba que cada una de sus acciones estaba alineada con la voluntad divina, como dice el Evangelio de Juan. En verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Juan 5:19. Esta frase revela cómo Jesús siempre esperaba a su Padre, al igual que un niño aprende observando el comportamiento de sus padres. Incluso en los momentos más difíciles, como antes de su misión, Jesús oró con intensidad. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta oración muestra la profunda confianza de Jesús en el plan de Dios, aun cuando eso significaba enfrentar un terrible sufrimiento. Jesús también oró como modelo para sus discípulos. No mantuvo su vida de oración oculta, sino que la compartió abiertamente. Cuando los discípulos le preguntaron cómo orar, les enseñó una oración sencilla y poderosa. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe algo. Y no nos dejes caer en tentación. Lucas 11:4. Esta oración, conocida como el Padre Nuestro, enseña que podemos hablar con Dios de todo, adorarlo, pedir lo que necesitamos, buscar perdón y pedir ayuda para vivir según su voluntad. Jesús demostró que la oración no es solo un ritual, sino un diálogo sincero e íntimo con Dios. Las emociones humanas y el significado de las oraciones de Jesús son un aspecto significativo de su vida. Aunque era Dios, vivía plenamente como hombre, experimentando emociones y necesidades humanas. En Getsemaní, un lugar tranquilo lleno de olivos, Jesús sintió una profunda tristeza casi insoportable.
La Biblia describe este momento con estas palabras: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Mateo 26:38. Abrumado por el dolor, Jesús cayó con el rostro en el suelo y oró: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 26:39. El cáliz representaba el sufrimiento y la muerte que sabía que tenía que afrontar, aunque quisiera evitarlos. Jesús decidió someterse a la voluntad del Padre, mostrando una confianza inquebrantable en el plan divino. Otro ejemplo significativo se encuentra en el Evangelio de Lucas, que describe cómo Jesús, antes de tomar decisiones importantes, buscaba fuerza y guía a través de la oración. Antes de elegir a sus 12 discípulos, Jesús pasó una noche entera en oración. En aquellos días, Jesús subió al monte para orar y pasó la noche en oración a Dios. Cuando amaneció, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también llamó apóstoles. Lucas 6, 12, 13. Este episodio demuestra cómo para Jesús era importante conectarse con Dios antes de tomar decisiones. La oración no fue para él un momento breve, sino un diálogo profundo que duró horas. Nos enseña que en tiempos difíciles, o cuando debemos tomar decisiones importantes, podemos recurrir a Dios en busca de orientación y fortaleza. Las oraciones de Jesús no eran solo un acto religioso, sino también un medio para expresar sus emociones más profundas. Sintió tristeza, miedo y angustia, pero no lo ocultó. Nos enseña que cuando nos encontramos en situaciones difíciles, podemos traer nuestros miedos y necesidades a Dios con sinceridad, sabiendo que nos escucha. Jesús vivió una vida de obediencia perfecta, una vida que ningún otro ser humano podría haber vivido. Cada una de sus palabras, acciones, pensamientos estaban en total armonía con la voluntad de Dios. El libro de Hebreos describe este nivel de obediencia. Durante los días de su vida terrenal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes gritos y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió la obediencia. Hebreos 5, 7, 8. Jesús no obedeció solo cuando era fácil, sino también en los momentos más difíciles, como durante su sufrimiento en la cruz. Como se destaca en Filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 8. La vida de Jesús nos enseña que la obediencia a Dios no es simplemente una obligación, sino una forma de amor. Con confianza, afrontó el dolor y la muerte, con la certeza de que el plan del Padre era justo y bueno. Para Jesús, la oración no era un deber religioso, sino una necesidad esencial, tan natural como respirar. Era una manera de permanecer conectado con el Padre, una relación basada en la confianza y el amor. Esto es evidente inmediatamente después de su bautismo, cuando Jesús oró y los cielos se abrieron. Mientras oraba, el cielo se abrió. Lucas 3:21. En ese momento, el cielo parecía confirmar la profunda relación entre Jesús y el Padre a través de la oración. Jesús encontró fortaleza y consuelo en la oración para afrontar su misión. Esto nos enseña que la oración no es solo una petición de cosas materiales, sino una forma de mantener viva nuestra relación con Dios. Las oraciones de Jesús también revelan su papel dentro de la Trinidad. Cuando resucitó a Lázaro, oró al Padre: Padre, te agradezco que me escuches. Yo sabía que siempre me escuchabas. Juan 11, 41, 42. Esta oración no fue un simple gesto público, sino una expresión de intimidad y confianza entre el Hijo y el Padre. Jesús nos muestra que la oración es un acto de confianza y abandono a la voluntad de Dios. Un gran misterio de la fe cristiana es lo que le sucedió a Jesús en los 3 días entre su muerte y resurrección. El Evangelio de Lucas narra sus últimas palabras: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Lucas 23:46. Después de su muerte, su cuerpo yacía en la tumba, pero su espíritu se embarcó en un viaje. Algunos creen que descendió al Hades,
el reino de los muertos, para predicar a los espíritus encarcelados, como describe la primera carta de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue condenado a muerte en el cuerpo, pero vivificado en el espíritu. En él también fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron rebeldes. 1 Pedro 3, 8, 20. Este pasaje ha generado numerosas interpretaciones. Algunos creen que Jesús predicó a los espíritus de los muertos, llevando un mensaje de redención o proclamando su victoria sobre el pecado y la muerte. La victoria de Jesús sobre el reino de los muertos, a menudo identificado con el Hades o el Seol, es descrita como un triunfo sobre el poder del pecado y la muerte. Como se afirma en Filipenses, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla nogoya en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. El descenso de Jesús al Hades demuestra su dominio sobre todas las cosas, visibles e invisibles. Es un pensamiento poderoso que nos recuerda que a través de Cristo, incluso los reinos más oscuros están sujetos a su autoridad. 3 días después, el cuerpo y el espíritu de Jesús se reunieron en su gloriosa resurrección. La Biblia describe este evento como el triunfo definitivo sobre la muerte. ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24:5-6. La resurrección de Jesús no fue solo un regreso a la vida, sino el comienzo de una nueva creación en la que la muerte no existe. Este evento lanza los fundamentos para la vida eterna cristiana a través de Cristo. Si te pareció interesante esta profundización de la Santa Biblia y el tema de Jesús después de la muerte, deja un comentario con tu opinión y comparte el video con tus amigos. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo contenido. Las profecías y los misterios de la fe permanecen con nosotros para explorar estos temas en el siguiente video.